¿Cómo están, amigos, amigas de 32 minutos? Es cierto, no estoy con mi micrófono dorado, estoy con mi micrófono negro, es lo que hay. Podría ser peor, no le quepa ninguna duda. Y la verdad que por algunos ajustes técnicos, esta semana recuerden que en 32 minutos partimos con, aparte de nuestro programa habitual, partimos el día martes con, se me olvidó hasta el nombre. ¿Cómo se llama el programa? El programa nuevo que estoy haciendo. Provócame. Provócame. Mira, se me había olvidado, qué horror. Me pasaba al comienzo con 32 minutos que decía 31 minutos. Eso pasa cuando uno roba. Cuando uno hace un plagio así descarado. Entonces, bueno, esas cosas pasan. Y ahora que le robamos a Chayanne, porque esa es la verdad. Así que espero que les haya gustado el programa. Bueno, estuvimos lunes, estuvimos martes, entonces a las 9 de la noche, pero teníamos que estar el jueves. Y una feliz coincidencia, justo un par de ajustes, muy bien los equipos de producción, de Mirador, que hay una serie de siglas, me pierdo siempre en la mitad, pero siempre cuando hay una invitación para ver algo en pantalla grande, bueno, o en el streaming, pero en el fondo en formato cine, en cine documental, siempre ustedes saben que tenemos una particular debilidad en 32 minutos. Así que no íbamos a dejar en pelota los jueves culturales, muy por el contrario, y con unas gestiones rápidas que hicimos, pero que, insisto, no permitieron llegar, digamos, juntarnos en los estudios habituales de 32 minutos, pero sí nos van a permitir conversar con Carlos Araya, el director de una cinta que ya con su nombre provoca y provoca mucho. Yo creo que ya varios de ustedes la han escuchado, que es El que baila pasa. El famoso El que baila pasa. Ese probablemente una de las frases que definió las primeras semanas, meses del estallido social y que además definió unas preguntas un poquito más complejas y más sofisticadas que de repente las preguntas maniqueas más grandes. Bueno, pasó la historia, pasaron plebiscitos, etcétera, pero el recuerdo de esa idea, e insisto, de las discusiones, las reflexiones que abrió siguieron presentes. Y de eso vamos a conversar ahora, inmediatamente ahora, le doy el pase y lo hago invitar a este salón virtual a don Carlos Araya Díaz. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Darío? ¿Bien y tú? Bien, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio virtual para poder conversar de una película. Ya te voy a preguntar que, voy a confesar de inmediato, transparente total, no la he visto completa, pero no alcancé, no me dio el tiempo hoy día, demasiada locura, pero me regalé 15, 20 minutos para mirar los primeros minutos y después, con la excusa del streaming que me dieron, pegarme unos saltos y que quedé ya impactado. Así que vamos a conversar de inmediato de eso. Primero, bueno, ¿cómo estás? Me imagino contento con esta distribución en salas que se inicia ya la próxima semana. Sí, buenísimo. Siempre el cine es una cuestión que empieza muy desde lo individual y es buenísimo cuando ya empieza a agarrar fuerza y se vuelve colectivo. Así que le agradezco mucho también a Mirador por haberse interesado en esta película tan rara como pudiste ver y que pueda estar en salas desde Arica Punta Arenas. Así Sí, que muchas gracias por la invitación, Darío. sí, porque si bien, por supuesto, el streaming probablemente después es el que quizás le da una mayor masividad, pero también hay un público que está más dispuesto a ir a sala, que no hemos perdido ese amor y que realmente no renunciamos a ese placer. Es que ser como medio extraño, eso, como dejar ese placer de la sala, porque la sala ofrece algo, esa concentración total, apagar el celular, concentrarse, en este caso en los 70 minutos del film, y primero la previa, darle el carácter cierto de lo que es un evento, ver una obra de arte que está puesta en escena, e incluso además el ejercicio cuando uno después sale de la sala, si fue solo, si fue acompañado, hay tanta vivencia, así que en eso valoramos efectivamente el esfuerzo que hace Miradoc y que hacen otras distribuidoras, tratando así con un cuchillo que a veces como un mondadiente, dar la disputa, la pelea con las grandes salas de cine, con Hollywood, con toda la industria. Así que eso bien. Ya, pero yo no sé, yo voy a cometer algunos errores quizás, porque quizás puedo spoilear, pero lo siento. A ver, ¿Qué es esto de que nos ofreces una película en vertical y no en horizontal? Cuéntanos de eso, cuéntanos un poco parte de la toma de decisión y esta cosa que va a sorprender, bueno, aquí lo estoy spoileando un poco, eh, a quienes vayan a las salas de cine a partir del próximo 16 de junio. vale, Darío, durante las primeras semanas del estallido social, bueno, como sabemos, Internet se llenó de imágenes que estaban flotando Facebook, Twitter, todas las redes. Me acuerdo que se abrían drives donde se almacenaban gigas y gigas de información. Y mi impulso con eso fue recolectar ese material.
Como lo que aparecía, intentaba resguardarlo, guardarlo en un disco duro. Aparecía claramente la violencia policial, la épica de la protesta, ¿no? Las diferentes maneras de protestar, pero también iban apareciendo registros laterales diversos, ¿no? En la película se van a poder encontrar con pugnas que ocurren en el barrio alto, un vecino, por ejemplo, que increpa a una de sus vecinas porque está protestando ahí, la manda a protestar a Maipú, ¿no? Le dice, allá están quemando las papas, no aquí, acá da lo mismo. Ese es parte, Eh, de hecho, uno de los trailers de la película. Exactamente, ¿no? Que ha tenido también mucha discusión online. Y así fueron apareciendo cosas laterales que le van dando textura a esta película. Y sabes lo que me interesaba más, Darío, es que en esos registros aparecía la mano de quien grababa, el encuadre que elegía, si guardaba silencio o decía algo. Muchas personas se volvían cronistas, ¿no? Como que encontraban un público y comentaban lo que grababan. Hay autorregistros de carabineros, hay autorregistros de militares también en la película, y creo que eso la hace también muy diversa. Hay diferentes puntos de vista también que empiezan a friccionarse en esta película. Y este material quedó totalmente guardado cuando vino el rechazo. Yo quedé paralizado, triste en silencio, como mucha gente. O sea, como casi todos y ¿Ah? todas. Como ese todo. Y quedo ahí por harto tiempo, hasta que descubrí una película que se llama Gofraland, de Raúl Ruiz, que es una película anárquica sobre cómo se lee Chile, con sus contradicciones, y ahí me abrió un camino para volver a estos materiales y descubrirlos, no necesariamente desde el valor real que tenían, como registro histórico, sino que podían ser materiales que fueran trabajados desde la ficción, desde cuestiones donde apareciera el humor, el delirio, y estos conceptos no se fueron acumulando y apareció esta película muy rara, ¿no? Ya, es una película muy Sí, rara, lo dijimos, sí, es en vertical. en Sí, vertical. yo empecé a verla y dije, ah, ya, perfecto. El director partió ofreciéndonos el primer minuto, una escena, un registro de celular. Y pasaron los minutos, y por eso puede ser el ejercicio, sepan perdonar, de pinchar para adelante. Y Sí, efectivamente es una total, película que es todo el tiempo en pantalla celular. cierto, cierto. Y eso, ahora, eso en el fondo con muchos registros, pero tú recién lo decías, efectivamente podría ser solamente documental, pero tú le agregas una ficción, es decir, utilizas esos insumos, esos elementos, lo ordenas, haces un pastiche, construyes una ficción para ofrecernos, para devolvernos un relato más Mm. armado, quizás para decir algo, para abrir una pregunta. ¿Cómo fue esa toma de decisión finalmente cuando decides hacer, insisto, una película tan, pero tan particular? No, yo creo que tiene que ver con eso que te decía, de que encontraba que en esos registros había mucho valor y que era un poco impostado agregarle una capa de lo horizontal, que más bien había que seguir el camino propuesto y que ahí estaba la fuerza de ese registro, ¿no? No en imponerle un formato clásico del cine, sino más bien al revés, como tratar de pesquisar eso que se propuso, digamos, como formato de la revuelta, que no solo tiene que ver con lo vertical, sino que, si te fijas también en la película, empieza a aparecer la estética de la historia de Instagram, de las redes sociales, jugamos con el hashtag como un elemento narrativo de punto de vista, e incluso, también voy a pegarme en mi spoiler, elementos de cierta violencia, jugamos con esos filtros de censura de algunas redes sociales. Entonces se trata de incorporar también el registro, pero también la estética de cómo se vivió también en términos virtuales el estallido. Porque además la entrada del que baila pasa, yo pensé que iba a ser un documental centrado en esa acción, que en sí Ok. misma es muy, muy poderosa y uno podría quedarse en sí misma, no sé si para un documental completo, pero efectivamente para una crónica profunda respecto al debate. Veo, digamos, con lo que logro apreciar en la película, que en el fondo es una excusa, porque es quizás, o te pregunto a ti, la elección de ese pie Ujú. forzado para contar la historia de ese momento desde infinitos ángulos, porque efectivamente sí, o sea, desde Pacos pegando hasta Pacos bailando, digamos, para decirlo. Cierto, cierto. ¿Sabes qué, Darío? Creo que, bueno, cuando fui tirando el material en la línea de tiempo, descubrí ítems y categorías, y aparecía con insistencia el que baila pasa, en su amplia gama.
desde gente que lo da todo bailando, se luce, hasta situaciones que se van volviendo más oscuras, ciertas fricciones en ese sentido. Y me parecía que era una situación que resumía bien la sensación social que provocó el estallido, que de alguna manera te convocaba a participar como protestante, como el que se suma a la protesta, bailando o de cualquier otra forma, pero también el que se escapa o rechaza la protesta. Y también me daba pie para jugar con la ficción, que es un fantasma que viene del más allá, y esta cuestión funciona como una especie de frontera entre la muerte y la vida, ¿no? Entonces, creo que era una situación que tenía varias vertientes y que lograba instalar además muy bien la película, ¿no? Inmediatamente nos lleva a un lugar y a un espacio en el que baila pasa. Respecto a eso, el tema de la ficción, de la toma de decisión, ¿cómo Ujú. fue? ¿Por qué no nos contáis un poco cómo fue como el proceso, tu propia reflexión de agarrar este material, que tiene un formato súper documental, efectivamente, Sí. y además las múltiples manos que lo hacen, e incorporarle esta variable, digamos, de ficción? Cómo fue esa toma de decisión y cómo fue también de alguna manera, bueno, tú eres el creador, Sí. pero cómo fue finalmente el resultado? ¿Qué te parece Ajá. que permitió que eso funcionara? Sí, yo en ese momento cuando empecé a trabajar con este material, Darío, sentía que había que poner una capa de distancia. La ficción ayudaba muy bien, precisamente como para encontrar un buen punto de vista con este material, y poder verlo desde el presente, ¿no? No quedarnos anquilosados como la experiencia del pasado, sino que nos diera luces del presente hacia el futuro también. Y apareció este personaje de ficción que tiene que ver sobre todo con una sensación que yo tenía del proceso, que es como que estábamos entre la vigilia y el sueño, una cuestión entre despertarse y estar en medio dormido. Y yo había grabado hace mucho tiempo a un señor, un registro callejero, que estaba en esa. Era un trabajador, un conserje, que se dormía y despertaba. Y eso me llevó a construir de alguna manera una ficción que se basaba en un personaje que está buscando un cuerpo para encarnar. Y creo que hay una metáfora interesante, que creo que además el estallido le dio cuerpo o posibilidades de sentido a mucha gente, con sueños muy diferentes, muy diversos, Mm. eh, pero que en ese momento y en ese contexto cobró sentido, Mm. ¿no? Todas esas cosas que andaban deambulando sin que nadie los viera, de pronto cobró cuerpo. Eso me parecía muy interesante y creo que la ficción de alguna manera va articulando todos estos registros, ¿no? Un De personaje que manera llega poco, desde el Maya. sí, Sí, de manera hasta donde logré notarlo poco lineal. O sea, más bien cierto. igual se ofrece como hay como una lógica media como de pastiche, como de... Sí, más bien seguí la lógica ruisiana, que es más bien abordar la narrativa desde lo disperso. Ujú. Entonces vamos saltando a diferentes situaciones y hay una línea narrativa más bien frágil, Mm. ¿no? Mm. Porque hay múltiples registros también que fueron grabados en Santiago, pero también aparece el sur de Chile, el desierto. La imagen va siendo registrada por distintas manos. Mm. Fíjate que a mí hay una obsesión en distintas artes que me pasa siempre cuando voy a ver una exposición de pintura, cuando voy a una sala de cine, etcétera, Ajá. que es post ver eso, en general tiendo a pensar como en la toma de decisión del creador. Quien Ujú. crea la obra, entonces como que en el cine particularmente me gusta mucho, así como en qué minuto tomaste la decisión, fuiste consciente que esa escena minimalista en el minuto 45 armaba quizás todo lo que venía después, que también eso, o por supuesto, subjetivo, de repente se me armó a mí, y a otros se bueno, en los pintores también, cuando tú tomas la decisión, adoro el impresionismo, que eso no sé, entonces cómo vas tomando la decisión de los colores, etcétera, la textura y todo. Bueno, me pasó eso al mirar, insisto, media hora, 25 minutos, media hora, así saltadito mirando, que debe haber sido una toma de decisión porque son muchos registros y entonces cómo vais tomando la decisión de cómo nos vas mostrando, cómo agregas la ficción, etcétera. Eh, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Había un elemento de repente casi como medio como inconsciente, como así
como el pintor tirando así unos trazos a ver qué es lo que se va armando? ¿Hubo algo de eso? O más bien fue un ejercicio más bien de carácter metódico, como muy consciente de un cierto mensaje que en este pastiche querías entregar? Más bien es una mezcla, po. Hay en algunos momentos el material empieza a agarrar más linealidad y te empieza a pedir alimentarlo con cierto tipo de materiales que ya no resiste, por ejemplo, lo horizontal, ¿sí? Y en otro era caos. O sea, semanas de entrar con ese material en secuencias que finalmente no llegaban a nada. Entonces, había que volver atrás, desarmar todo lo que se había hecho y continuar con el camino que estaba trazado. Pero creo que un punto inicial bien importante de ello es cuando me encontré vuelvo a Ruin, ¿no? En Contralande, hay una secuencia donde el narrador, interpretado por él mismo, le habla a un perro callejero, grabado en tono documental, y le susurra titulares del Mercurio. Pero, entonces, No lo he visto, le pero dice ya como, el ¿ah? tiro me Pero, provocó. entonces le dice como, el cielo cae sobre feligreses. No sé, ¿cachai? Como cosas muy raras. Eh, yo dije, este perro y este tono, y pensé en el perro Matapaco. Como dije, uy, wow. Y llevé eso a la línea de tiempo y empecé como a experimentar con esa cuestión. ¿Qué pasaría si a estos registros documentales, que tienen un alto valor de realidad, le agregamos una capa de delirio finalmente, ¿no? Una lectura como del fantástico desde Chile, desde lo local, y creo que con eso va apareciendo un montón de texturas en esos materiales que antes los veíamos de una sola manera, que tenía que ver con retratar el estallido, y empieza a aparecer algo de los chilenos bien interesante, una pregunta que siempre nos acompaña, ¿no? Como que esto, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, y empiezan a aparecer el palabreo, el fraseo, la forma de hablar que tenemos en un contexto donde están las pasiones detonadas y cómo nos enfrentamos a la rabia, a la ternura, al humor. Hay secuencias muy dramáticas, donde el público está muy concentrado y de pronto hay una oración que detona una carcajada en la sala increíble. Pero también habla de cómo nos enfrentamos a la tragedia desde el humor, o cuando hay demasiada esperanza y humor, tiene que aparecer la tragedia. Es como una contradicción de los chilenos que también creo está registrado en esta película. La Mm. gente se va a encontrar también con eso, con un reflejo de ellos mismos. Igual la película la haces después de la Gran Depresión, digamos, la del 4 de septiembre del 2022. Tú mismo lo decías, que de hecho Sí, agarraste el registro, hiciste un lulito el registro y lo dejaste guardado en alguna parte. sí, Y bueno, y en algún minuto entonces tomas la decisión de que efectivamente no, esto tiene vida, ¿ya? ¿Y ahí claro. cuánto crees tú que determina tu ser político, tu opinión, tu sujeto pensante que dice, mira, en realidad esto se produjo por tal cosa, esta es la razón, porque uno igual ya finalmente se ha dado algunas explicaciones, desde no, la gente, la idea del facho pobre, en fin, hay distintas como Sí. tesis, teorías jugando, y en algún minuto uno se posiciona para entender la realidad, explicársela, y eventualmente para entregar un mensaje o decir, mira, hay que empujar para allá la micro. ¿Tú dirías que eso se coló mucho o más, tuviste más bien un tono, entre comillas, como neutral? ¿Cómo juega el ser político en la Sí. construcción de la obra? Se piensa harto, Darío, cuando la fase individual y la colectiva, ¿no? Creo que el punto de vista en las películas es lo más complejo de desplegar, y en esta película sobre todo porque, un poco lo que decías también, hay mucho registro involucrando a, a los que están en la otra vereda. Entonces yo creo que lo que me interesaba en esta película era mirar con autocrítica a los que están de esta vereda desde la izquierda, y que puede hacer incluso, puede provocarle cierto escozor a cierta gente de progresismo, pero también mirar con complejidad a los que están en la otra vereda, ¿vale? Y en ese juego, a veces uno puede perder el punto de vista. Eh, y es una cuestión de estar ahí, cerca en la línea, y a veces uno se pasa en el montaje,
¿no? De darle la palabra y el discurso al contrincante, al enemigo político, ¿no? Pero creo que ese fue el gran desafío. Espero haberlo logrado. Hay gente que se molesta mucho con la película. Es una película que divide bien muchísimo las aguas. Nos va muy bien en las salas, nos tiran hartas flores, pero en redes nos dan muchísimo hate. Bueno, digamos a la gente que efectivamente estamos ahora, es la excusa para hablar con Carlos, hablar de la película, porque efectivamente a través de la distribución de Mirador va a estar en sala, en estas salas pequeñitas, alternativas, interesantes, entre Arica y Punta Arenas. Ya les vamos a ir seguramente contando, ayudando también a la difusión. Por de pronto el 16 de junio, el jueves, se inicia, hay una van premier previamente, pero la película ya ha tenido vida porque se estrenó en festival, entiendo, ya desde septiembre, octubre del año pasado. Octubre, parece, ¿no? Octubre del año pasado, Octubre. precisamente, Eso, sí. ¿cómo han dado la película ahí? ¿Cómo la habéis sentido? ¿Cómo la habéis notado? Vale. Ha estado muy entretenida. La gente llora y ríe. Y en secuencia, y ríe en secuencias de drama y llora en secuencias de humor. Entonces provoca unas emociones muy contradictorias en las personas. Me han dicho mucho eso, como Ya. que se reía y no quería reírse. ¿No? Aparece un humor y un drama muy chileno, creo. Eh, Hay gente bien que le ha explotado la cabeza el formato vertical, muy inesperado. Sí, Eh, yo podría ser de eso. Menos sí, mal que la voy a ir a ver al cine, porque la voy a ir a ver al cine después de haber sabido, porque yo vale. soy así como yo, oh my God, Pero es por muy raro Dios. porque pasamos horas y horas viendo material en vertical. ¿Cachai? Muchos estudiantes de cine, sobre todo en los festivales, que dicen, mi profesor dijo que esto era terrible, que no se podía hacer. Entonces creo que también una película que se pregunta por el propio formato del Por el propio cine, formato, sí. ¿no? Sí, porque sostener Eh, toda la película, una cosa es que uno pueda entrar con registro y lo utilice como un recurso, pero tomar la decisión que tú tomaste de hacer toda la película en ese formato, me parece que efectivamente también abre esa pregunta que está power, porque una pregunta sí, de ese tipo está interesante. ¿qué es el cine? ¿No? Yo también creo que me hacía una pregunta estética, ¿no? Me parecía más interesante ese formato popular, viralizado, Sí. que más que ir a hacer una película desde el cine profesional, el trípode y la cámara en 16:9 en Full Mm. HD. Bueno, y esa fuerza inicial llegó hasta aquí, hasta Mm. convertirse en una película. Está buena. Oye, yo miraba, tú dirigiste, hay hecho varias películas, El viaje espacial, que fue de hecho ganadora de Fidox hace algunos años Sí, atrás. sí. Estáis haciendo eso. Bueno, eres calameño, Tú calameño, sí. así O sea que que usted de tuviste, nacimiento, yo de adopción, así ya, que anduvimos por mayor razón Calama. para estar reunido en esta conversación, porque yo en eso soy Muy bien. chauvinista con mi Calama que decidí adoptarla como Sé que ciudad. Alejandra también, sé que Sí, Alejandra pues. también anduvo en No, Calama. sí, sí, somos muchos Vale. y estamos repartidos por el territorio. Yo creo que un día vamos a Vale. empezar a saludar así como reptilianos y se van a dar cuenta que en realidad, sí. Oye, y bueno, la pregunta realmente como media clásica en eso, ¿cómo está, A digamos, ver. tus motivaciones en términos del ejercicio que estás haciendo? ¿Qué cosas son las que más te inquietan? ¿Hablará algo el origen de Calama, alguna determinación, para bien o para mal, porque puede ser ambas, genera en el cine que estás haciendo, en los trabajos que haces? La Tierra nos sigue a todas partes, Darío. ¿Ah? Mm, Nada, a mí me interesa lo colectivo. El viaje espacial era una película, un documental más clásico que registraba diferentes situaciones y conversaciones en paradero de transporte a lo largo de Chile, ¿no? mm. Incluyendo Calama, ¿no? De Arica a Punta Arenas, y también con un énfasis en el lenguaje, en esto de Con lo una cámara chileno, fija, con una fija, cámara fija, ¿cierto? Sí, cámara fija. sí, Y sí, ahora me creí que en acordé. esta película no era posible hacer eso. Sí. Pero también incorporo lo colectivo, como que ahí yo estoy escarbando, y en la película que viene también son aproximadamente 7 personajes, viajeros y viajeras, a lo Población largo de flotante. Chile, población flotante con distintas motivaciones. eh, y también, ¿no? Pero ahora nos metemos en sus celulares, de alguna manera hay como la combinación entre el registro clásico más de observación y el archivo, el formato vertical, entonces ahí estoy escarbando y dándole vueltas. Ya, o sea, está ahí, tú estás ahí.
de artista casi performático, o sea, buscando Estoy metido. siempre en la forma una manera de contar. Me interesa sobre todo eso. Hay varias corrientes en cine chileno, una más clásica y seria y otra más autocrítica, reflexiva, formal, de Ruiz, Ignacio Agüero, no sé, de Lina Peluti y Manos Novikov. Voy por allá, estoy buscándole la vuelta desde la forma que me interesa muchísimo, Qué bueno. ¿no? Para encontrar, para volver a ver la realidad con otra mirada. Sí, fíjate que no deja de ser en sí mismo una reflexión, o sea, que también es una pregunta con un carácter simbólico y Ujú. metafórico respecto a cómo buscar las respuestas pensando en el Chile que viene, porque parece que como que en forma y fondo, como que la estructura clásica no da el ancho, no da el ancho ni siquiera para entender cosas como el estallido social, que yo creo que es probablemente la gran autocrítica que habrá que hacerse de la incapacidad quizás de comprender el fenómeno. Perfecto. Yo creo que en este estallido hay tantos giros narrativos, tantas cosas sucediendo en lo múltiple que es difícil encuadrarlo desde una estructura narrativa clásica. Entonces hay que ver desde otra mirada, ¿no? Hay que buscar de otra manera para volver a descubrir las redes, ¿no? Estas aparentemente redes sociales quebradas, tal vez ahí encontramos nuevas formas de organización. Carlos Araya, calameño de nacimiento, director de El que baila pasa. Eh, yo creo que se han entretenido quienes han visto esto y ya pongan igual sus comentarios en YouTube, nunca está de más, digan, ya, perfecto, a ver, ¿cuándo es la próxima función? Ahí lo vamos a estar informando con los amigos de Miradox que siempre nos tienen bien informados, bien alimentados. Así que excelente, que tenga un buen viaje esta película en sala. Yo creo que, insisto, siempre eventualmente no son decenas, centenares de miles, pero hay unas cuantas miles de personas que buscan la sala y que además ahí se provocan reflexiones más profundas y que después sigue su camino en todo el país. Porque además, para el streaming está fantástico, porque en el celular se va a poder ver. ¿Ah? Eso, O sea, yo me eso, lo imagino así como gente viendo la película por tramos en el metro. Estaría muy buena en su celular, así. No, está buena. buenísimo. Oye, Carlos, un nada, y placer. atento Muchas gracias. a las redes de ¿Ah? Miradoc, @Miradoc, miradoc.cl, va a estar toda la información de la sala, Arica Punta Arenas, Santiago va a estar en varias salas, incluyendo Mall, por una ley, así que están obligados a mostrar cine chileno. Tres Ah, salas. por eso es que de repente se meten en un par de Hoyts, Cinépolis y esas cosas, Sí. ¿no? Por eso, no es Mm. porque sean estén interesados en propagandar el cine chileno, por eso. Están Perfecto. obligados. Ya pues, Vale, ya ya, sea en el mall o en Matucana 100 o en el Palacio de la Moneda, perfecto, vamos a ir a verla. Carlos, muchas perfecto. gracias por esta súper interesante conversación. Insisto, nuevamente, éxito, buen viaje a la película. Vale, muchas gracias Darío por la posibilidad. No, Que estés gracias. bien. Chao, chao, Vale, chao. chao, Y chao. nosotros nos vemos el próximo lunes a las 21 horas en el Prime de 32 minutos, ya tú sabes. Chao, chao.